Buenos días, familia. Qué gusto poder estar un domingo más con todos ustedes. Ya extrañábamos este clima, ¿verdad? Ya, según mi teléfono, estamos a 22. Oh, los domingos pasados era 29, 30, entonces deben seguramente sentirse muy bien, así como yo, muy frescos, gracias a Dios, porque ya tenemos un clima normal en la ciudad. Quiero que abras tu Biblia, por favor, en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, por favor. Hoy vamos a estar meditando en los primeros versículos de Hechos 17, del versículo 1 al versículo 15. En esta mañana nos toca, por así decirlo, un pasaje corto, en consideración con otras ocasiones en las que hemos leído capítulos enteros. En esta ocasión vamos a leer solo 15 versículos, pero antes de leer la palabra, déjame orar. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo, reconociendo que el Señor está presente en este lugar. No son buenas noticias eso para nosotros. El Señor está aquí con nosotros. El Señor ha recibido esta alabanza que acabamos de entonar, y ahora el Señor, nosotros ya hablamos, por así decirlo, ya cantamos. Ahora el Señor hablará a nuestras vidas. Y no es que en la alabanza el Señor no hable, claro que sí, nos recuerda sus bondades y sus misericordias. Así que déjame orar. Padre, gracias en esta mañana por la bendición que nos das de poder reunirnos un domingo más. Señor, gracias por la vida de tu iglesia de Doxa. Gracias porque tú has traído, Señor, y has podido mantener con bien, Señor, a cada uno de mis hermanos. Gracias por sus vidas, gracias por sus hijos, gracias por sus padres, gracias por su familia, para los que están casados, Señor. Gracias porque, Señor, es por ti y para ti que estamos en esta mañana. Te rogamos, Señor, que seas tú glorificándote, Señor, y hablándonos a través de tu palabra. Te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Hechos capítulo 17. Vamos a meditar en este pasaje que dice la palabra del Señor. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Y Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras. Quiero adelantarte que eso va a ser importante dentro de nuestro sermón, así que ve prestando atención a eso, por favor. Explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. Y diciendo: este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han trastornado al mundo han venido acá también, y Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Versículo 10. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo los llevaron hasta Atenas, y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, se
fueron. Este va a ser el pasaje, familia, que vamos a estar meditando en esta mañana. Yo he titulado este sermón con una frase que de hecho encontramos en el pasaje y que es la siguiente. Bueno, parafraseándola. He titulado el sermón con el nombre de Aquel que ha trastornado al mundo. Este será el título de nuestro sermón el día de hoy, Aquel que ha trastornado al mundo. Hace 8 días estudiamos los últimos versículos de Hechos 16 y vimos cómo Dios de manera sobrenatural guiaba al apóstol Pablo, a Silas y a Timoteo a un lugar en el que ellos no habían pensado ir, pero que interesantemente vemos que Dios los va guiando con un propósito en específico. Vemos también en Hechos 16 que Pablo se encuentra en muchos problemas mientras estuvo en Filipos. Dice la palabra de Dios que fue, ¿recuerdas? Acusado injustamente, arrastrado, golpeado, encarcelado, todo esto sin razón alguna. Pero una de las cosas que vimos hace 8 días y que traté de hablarte en el sermón es que tú y yo reflexionáramos un poco en la forma tan asombrosa en cómo Dios trabaja aún en medio del sufrimiento. Aún en medio del dolor y de las pruebas pudimos ver cómo Dios es un Dios tan bueno que obra para el bien nuestro y el de los demás. ¿Recuerdas eso? El sufrimiento de Pablo ayudó para que un hombre, junto con todos los de la cárcel, junto con toda su familia, pudieran escuchar el evangelio y muchos de ellos lo creyeran. Concluimos hace 8 días diciendo que Dios usa nuestro sufrimiento para bendecir a los demás. Y el día de hoy vamos a estar meditando en este capítulo que inicia y quiero hablarte de estas famosas 5 escenas que hemos utilizado anteriormente de una narrativa histórica. Considero que podemos ver este pasaje de una forma narrativa, aunque quiero recordarte que esta no es la única forma en la cual podemos leer una narrativa o estudiar un pasaje, pero considero yo que es una forma práctica. Así tú y yo vamos viendo las escenas, las imágenes de lo que la historia nos está presentando. Y las escenas que vamos a compartir son las siguientes para que lo puedas ir anotando. Del versículo 1 al versículo 4, yo he visto una escena que la titulé El Evangelio predicado por Pablo. Versículos 5 al 9, yo titulé esta segunda escena, la cual considero yo, veo un problema, lo titulé El Evangelio ha trastornado al mundo. La parte central, por así decirlo, el clímax de nuestro pasaje lo encuentro de los versículos 10 al 12, los cuales los he titulado El Evangelio transformará a algunos. Y la resolución, la cuarta parte, versículos 13 al 14, yo lo he titulado El Evangelio será odiado por otros. Hay una relación, o mejor dicho, un contraste entre el clímax y la resolución, mientras que el Evangelio transformará a algunos. Por otro lado, este mismo Evangelio, esta misma palabra, será odiada por muchos. Y por último vamos a terminar nuestra historia solo con el versículo 15, bastante breve, la cual he titulado El Evangelio será predicado en todas partes. Estas serán nuestras divisiones, familia, y quiero que puedas ver en la pantalla cuál es mi idea principal que voy a estar compartiendo. Básicamente mis puntos tratarán de enfocarse en esta idea principal, la cual yo le llamo argumento, y es la siguiente. Me gustaría que te tomes unos segundos para leerla tú mismo. Porque la palabra de Dios es suficiente para nosotros. Debemos confiar en ella en cualquier momento. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántos de los que son creyentes, evidentemente aquí, pueden decir, yo amo la palabra de Dios? ¿Cuántos podrían decir, yo amo la palabra de Dios? ¿Puedes levantar tu mano? Gracias a los que no la están levantando y que son muy honestos. Gracias a Dios también por sus vidas. De aquellos que levantaron la mano, ¿cuántos pueden seguir levantando la mano y decir, yo estudio la palabra de Dios todos los días? De aquellos que levantaron las manos, ¿cuántos pueden seguir levantando la mano y decir, yo pongo en práctica la palabra de Dios todos los días? Ya nada más 2 manos, gracias.
Bien, hoy vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar hablando, mis hermanos, de un tema que yo sé que es conocido por todos, pero que necesita ser recordado. La importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Cuán importante debe ser la palabra de Dios en nuestras vidas? Si tú te llamas creyente, si tú creíste en Cristo como tu Señor y Salvador en algún punto de tu vida, o tal vez fue la semana pasada, déjame recordarte esto. Lo que debe dirigir tu pensamiento, tus emociones, tus acciones, lo que dices, lo que piensas, lo que haces con los demás, no debe ser lo que el mundo, la sociedad o aún tu cónyuge te diga que debe ser, sino lo que la palabra de Dios dice que debe ser. Lo que debe dirigir nuestros pensamientos, corazón, acciones en todo momento, en teoría, debería ser la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios está escrito, ¿cierto? Por eso es que nosotros nos llamamos cristianos, porque hemos puesto nuestra fe en Cristo, pero al mismo tiempo creemos en las palabras de Cristo. Y la Biblia contiene las palabras de Cristo. Y la idea que quiero compartir contigo en esta mañana es que tú y yo podamos meditar cuánto necesitamos de la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuánto es que la palabra de Dios debe cambiar nuestra mente y nuestro corazón, pero al mismo tiempo, cuánto es o cómo de manera general, cómo es que las personas alrededor del mundo, esta misma palabra que puede ser amada por muchos, al mismo tiempo es odiada, es aborrecida por muchos otros. Así que ve conmigo a la primera escena de nuestro texto y vamos a modo de introducción solamente recordar, no vamos a leer los versículos 1 al 4, pero este punto yo le he titulado El Evangelio predicado por Pablo. Dice la palabra del Señor que después de que Pablo sale de Filipos, que es en donde estuvo en Hechos 16, ahora dice el último versículo que él, después de salir de la cárcel, va con Lidia y con los demás hermanos a la casa de Lidia y dice la palabra los consuela. Después de eso él sale de Filipos y nuestro pasaje nos dice que comienza a dirigirse a un nuevo lugar. ¿Cuál es ese nuevo lugar? De acuerdo a Hechos 17, ¿qué dice versículo 17, capítulo 17? A Tesalónica, a esta ciudad que, de acuerdo a los historiadores, esta ciudad era una ciudad bastante grande, considerada una de las ciudades más grandes y una de las ciudades principales de la provincia de Macedonia. Solamente para que más o menos te des cuenta, esta ciudad aproximadamente se cree que tenía 200,000 habitantes. Ahora, para nosotros en este tiempo decimos 200,000 habitantes tiene mi colonia nada más, pero hace 2000 años era una ciudad bastante grande. Y vemos que a diferencia de Hechos capítulo 16, mis hermanos, el Espíritu de Dios no impide esta vez a Pablo ir a Tesalónica. ¿Te das cuenta de eso? Tal como lo leímos, Dios no dice nada, lo que pareciera indicarnos que Dios quería que tanto Pablo, Silas y Timoteo fueran a esta ciudad. Ahora, quiero mostrarte una imagen bastante rápido porque quiero que te puedas dar cuenta. A veces cuando leemos la Biblia como que pasamos por alto, ¿cierto? Las distancias, pero quiero hacer una recapitulación muy rápido. Hace unas semanas nosotros nos encontrábamos, se me perdió, aquí está Jerusalén, nos encontrábamos en Jerusalén, Hechos capítulo 15, porque fue en donde se hizo el primer concilio. ¿Recuerdas? Los judíos querían circuncidar a los gentiles y Jacobo y Pedro y los apóstoles dijeron, que no se circunciden, solamente pidámosles que se abstengan de estas cosas. Después de eso, Hechos 16 nos muestra todo este camino que Pablo recorre y ahora nos encontramos en Hechos 17 en aquella parte. Si me ayudan por favor con la siguiente imagen, que es exactamente la misma, estamos en esta parte, dice la palabra que Pablo estuvo en Anfípolis y después de ahí se fue a Tesalónica. Vuelvan a la siguiente imagen, por favor. Qué gran distancia recorrió este grupo misionero. Para aquellos a lo mejor que digan que venir a la iglesia un camino de 20 minutos o 30 minutos, acuérdense del apóstol Pablo. Qué increíble lo que él caminaba. Y de hecho ahorita vamos a ver que también ellos hacen una caminata bastante larga en Hechos 17. Pero ahora nos encontramos en aquella
esquina, en Macedonia. Si me ayudan dejándolo a la imagen ahí tantito, estos siervos de Dios han recorrido una enorme distancia, una gran distancia para llegar a Tesalónica y así predicar el evangelio. Dice la palabra, primero pasaron por Anfípolis, después por Apolonia y ahora llegan a este destino. Y el mismo texto, mis hermanos, nos dice que una vez que Pablo llega a Tesalónica, hace lo de costumbre, que es ir a una sinagoga en día sábado y predicar el evangelio. La estrategia de Pablo es muy visible en el libro de Hechos. Él busca a los judíos esparcidos para predicarles de Cristo, de anunciarles que el Mesías había venido. Y esto tiene mucho sentido después cuando vemos lo que Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 16. ¿Recuerdas lo que Romanos 1, 16 dice? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente de los judíos y después del griego. Entonces Pablo está aplicando esta estrategia, está yendo primero a los judíos. Y dice la palabra que Pablo va durante los próximos 3 sábados, dice la palabra, los 3 días de reposo. Ahora, el día de ayer hablábamos un poquito en la reunión de hombres con algo que se cree mucho de Hechos 17. Algunas personas creen que Pablo solamente estuvo esas 3 semanas en Tesalónica, por lo que dice el pasaje, ¿no? Porque dice el pasaje que estuvo 3 días de reposo y después de ahí lo persiguieron. Pero ahora que estamos estudiando Primera de Tesalonicenses, estamos viendo que parece ser que Pablo estuvo mucho más tiempo que solo 3 semanas. Incluso Pablo a la iglesia de Tesalónica les dice, ustedes conocen nuestro arduo trabajo y lo que nosotros hemos hecho. Parece indicar que Pablo no solo estuvo 3 semanas, sino estuvo un tiempo considerable. Volviendo a Hechos 17, dice nuestro pasaje que una vez que Pablo llega a la sinagoga, dice, discute, ve conmigo a tu Biblia por favor, específicamente en el versículo 2. Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutió ¿con quién? Con los judíos, basándose en ¿qué? En las escrituras. Por favor, subraya eso va a ser muy importante. Dice nuestro pasaje, discutió. Hay otras versiones de la Biblia que dice, tuvo un debate con ellos. Y otra que incluso me gustó mucho, la traducción, me parece que es de la Biblia textual, que dice, razonó con ellos. Lo que parece indicarnos que Pablo durante 3 semanas trató de razonar. Esto tiene mucho sentido. Pablo trató de que los judíos entraran en razón sobre el Cristo. Ahora, hay algo que creo que es importante, y ya lo dije en 2 ocasiones, que quiero que prestes atención junto conmigo, porque vemos que el pasaje de Hechos 17 nos dice que Pablo discutió, trató de entrar en razón con ellos, lo que querramos ver en el pasaje, pero dice la palabra que, o mejor dicho, la palabra no dice que él trató de discutir con pensamientos filosóficos, no trató de discutir con conocimiento humano, no, dice a través de la Escritura. Esto, mis hermanos, es muy importante. Ahora, antes de continuar, quiero hacer un paréntesis. Recuerda que cuando encontremos en el libro de Hechos, o de hecho en cualquier otra carta, que se utilice la palabra o la expresión escritura, no se está hablando del Nuevo Testamento. Es decir, no se está pensando en Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento todavía no había sido escrito en su totalidad. Por lo tanto, cuando escuchemos o leamos la expresión Escrituras, pensemos solamente en el Antiguo Testamento. Solamente en el Antiguo Testamento. Y es increíble pensar en esto porque Pablo trató de entrar en razón, Pablo trató de que los judíos entraran en razón basándose en el Antiguo Testamento. No sé si les ha pasado, pero algunas veces podemos llegar a pensar que el Antiguo Testamento es aburrido. Podemos llegar a pensar que el Antiguo Testamento no tiene mucho que decir y casi siempre vamos ¿a qué? Al Nuevo Testamento, a los evangelios, a estas cartas de amor. Pero cuando pensamos en pasajes o en libros como Deuteronomio, Levítico, Números, decimos, no, mejor me voy al Nuevo Testamento. Pero mira lo increíble de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios, aún el Antiguo Testamento, nos muestra a Cristo como el Mesías. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. El Mesías
que tanto tiempo habían esperado los judíos, por fin ha llegado. Ahora, de alguna manera tú y yo debemos pensar que esto, para los judíos que estaban esparcidos, era nuevo. Es decir, ellos sí estaban esperando al Mesías, pero ellos tal vez no habían escuchado que el Mesías ya había llegado. Por esas razones que Pablo estaba predicando, o tal vez sí, tal vez en este viaje que se hizo en Hechos capítulo 2 a Jerusalén, escucharon el mensaje de Pedro, pero podemos saber que esto que ellos están escuchando, de algún modo, a pesar de que ellos tenían, por ejemplo, el rollo de Isaías sobre el Mesías sufriente, ellos veían esto como un mensaje nuevo. Es más, no sé si lo sabías, pero incluso para algunos judíos y gentiles, al inicio del crecimiento de la iglesia cristiana, ellos veían a los cristianos como ateos. Es muy interesante que los judíos o los gentiles veían a los cristianos como estos no tienen un Dios, porque no tienen un templo, porque no ofrecen sacrificio. ¿Cómo finaliza, mis hermanos, nuestra primera escena para pasar a la segunda? Dice la palabra que muchos de los que escucharon ese mensaje a través de las escrituras, ¿qué dice la palabra? Creyeron. Ahora, es importante que prestes atención a esto porque dice los primeros versículos que no muchos judíos creyeron, pero sí muchos gentiles. Estos hombres que creyeron, de nuevo, no creyeron en la elocuencia de Pablo, creyeron en las escrituras. Estos pocos judíos y aún esta multitud de personas que eran temerosos de Dios, mujeres principales, de hecho dice el pasaje, parece ser que eran esposas de hombres adinerados, creyeron en el evangelio, pero a través de la escritura. Eso es lo que quiero que puedas recordar como nuestra primera escena. La escritura, el Antiguo Testamento, predicado por Pablo, fue lo que trajo la salvación de los judíos. La predicación del evangelio, el anuncio del Mesías. Esto me recuerda mucho a lo que Pablo, si me acompañas a tu Biblia, a 1 de Corintios capítulo 2, versículo 1, ve a tu Biblia, por favor. Lo vamos a poner en pantalla, pero como estoy viendo que varios están durmiendo, quiero ponerlos un poquito en acción. Entonces, abre tu Biblia, por favor. 1 de Corintios capítulo 2, versículo 1. Mira lo que está diciendo Pablo a la iglesia de Corinto. Por eso, dice Pablo, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, algo muy parecido a lo que está pasando en Tesalonicenses, que dice, no fui con superioridad de palabras o de sabiduría. ¿Quién lo está diciendo? Pablo, un erudito de las escrituras, alguien que conocía las escrituras de la A a la Z, alguien que conocía la ley de Dios bastante bien, un fariseo, un judío de judíos, dice él. Pero él dice, yo no me acerqué a ustedes con conocimiento o mero conocimiento, versículo 2, porque nada me propuse saber, dice Pablo, entre ustedes, excepto a qué, a Jesucristo y a este crucificado, lo mismo que está pasando en Tesalónica. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con la demostración del Espíritu Santo y de poder. ¿Para qué? Para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Te das cuenta? Pablo no está diciendo, yo quiero convencerlos con mi sabiduría. Yo quiero convencerlos con mi inteligencia. Lo que Pablo se propuso predicar es sobre Cristo solamente, el Cristo resucitado. Y eso es lo que está pasando en Tesalonicenses. Esto no se nos debe olvidar, mis hermanos, porque cuando tú y yo hablamos de Dios, no estamos hablando palabras sabias. Es decir, no estamos hablando sabiduría humana, mejor dicho. No estamos simplemente repitiendo palabras que hemos escuchado o que hemos aprendido en un seminario simplemente por decirlas. Cuando tú y yo estamos hablando a alguien, familia, tú y yo estamos hablando las palabras de Dios. Es decir, lo que nosotros estamos leyendo aquí es Dios hablando a su pueblo, es Dios revelándose a su pueblo. Y cuando tú lees la palabra, estudias la palabra, escuchas la palabra, aprendes la palabra, tú estás escuchando la voz de Dios. Estamos escuchando la voz de Dios. Cuando tú le predicas a alguien del evangelio y le dices, ¿sabes? Cristo te ama, aún siendo un pecador. Es como si Dios estuviera diciendo, yo te amo a pesar de que eres un pecador, porque son las palabras de Dios. Y esto es lo que Pablo hace en nuestra primera escena. Él no viene con pensamientos
humanos o humanistas, filosóficos. Él predica del Evangelio. Pero mira nuestra segunda escena y lo que aparece del versículo 5 al versículo 9, el cual he titulado El conflicto o el Evangelio ha transformado al mundo. Nuestro ambiente nos presenta a algunos judíos que se convirtieron, pero mira ahora nuestro conflicto, solamente versículo 5, pero los judíos llenos ¿de qué? De envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo. Pareciera que estamos leyendo de nuevo Hechos 16, una vez más. Esto no es la primera vez que sucede, mis hermanos, en este libro. Esta actitud de los judíos es constante, es repetitiva. Incluso en Hechos capítulo 13, versículo 45, cuando Pablo está predicando en Antioquía, encontramos algo muy parecido. Dice la palabra que los judíos se llenan de celos. Y ahora vemos en Hechos 17 que los judíos se llenan de envidia. Esto es algo triste, pero al mismo tiempo algo que nos debe hacer pensar, ¿no? Este mismo mensaje que acaba de transformar a algunos para vida eterna es exactamente el mismo mensaje que está haciendo a algunos rechinar los dientes de coraje y llenar su corazón de envidia. Un mismo mensaje, dos formas diferentes de ver este mensaje. Por esa razón creo que esto es algo que hasta el día de hoy sigue aplicando para nuestras vidas o para la sociedad. El Evangelio va a causar dos cosas en la vida de las personas. Dos cosas. La primera, o el Evangelio es creído y comienza a producir fruto, un cambio. O la segunda, el Evangelio es odiado y se busca destruir a como dé lugar. Considero yo que estos son los dos caminos que la palabra de Dios, las Escrituras producen. O se ama y se busca obedecer, o se odia y se rechaza por completo. Y aquí en Hechos capítulo 17, versículo 5, mis hermanos, no es la excepción, porque tenemos un gran conflicto para los nuevos cristianos en la fe. A estos judíos, fíjense, piensen en esto conmigo. Tú y yo podemos recordar que los judíos son personas que aman su etnia, que aman quiénes son ellos, ¿cierto? Pero aquí en este pasaje hay algo que debe llamar nuestra atención, y es que los judíos de Tesalónica no les importa hacer relación con gentiles, y no gentiles cualquiera. Dice la palabra con gente malvada, con gente despiadada, y se unen con tal de que la palabra sea derribada o sea detenida y crean un alboroto. Dice la palabra que estaban buscando a Pablo y fueron y entraron a la casa de Jasón, pero la palabra no dice que ellos tocaron y le preguntaron, oye, ¿podemos hablar con Pablo? No. Ellos dicen que entraron a la casa de Jasón. Yo me imagino esta escena de verdad, toda una turba con palos, una turba gritando, aventando la puerta y buscando a Pablo por todos lados. Y al no encontrarlo, dice la palabra que ellos arrastran a Jasón y a los otros hermanos que estaban en esa casa. Esto ya había pasado en Hechos 16, ¿recuerdas? Con Pablo y con Silas, los arrastran. Ahora, Pablo y Silas se libran, pero los hermanos nuevos en la fe, realmente nuevos en la fe, son arrastrados, son lastimados y son llevados ante las autoridades. Mis hermanos, esto es algo que debe llevarnos a reflexionar porque esto es algo muy fuerte. Mientras que el Evangelio en algunas personas va a provocar gozo y alegría, como fue el caso del carcelero y seguramente Jasón y sus demás hermanos, en otros casos el Evangelio va a producir odio, un odio realmente fuerte. No sé si has visto estos videos, pero si usas redes sociales, hace poco vi, me han estado como el algoritmo, dice, ¿no? Me han estado saliendo estos videos sobre personas
atacando a cristianos. Hay un video muy reciente, creo que es de 20 segundos tal vez, de unos cristianos bautizando en un río. No sé si lo viste, pero ahí son 2 o 3 cristianos, están bautizando, no están causándole problema a nadie, y comienza a llegar un grupo de la comunidad LGBT, porque se ve cómo vienen vestidos, y comienzan a gritarles en los oídos y comienzan a esparcirles de colores, no sé cómo se llama, pero comienzan a esparcirles mientras que se están bautizando. Ahora, hay como 2 sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado es como, wow, lo que el cristiano debe sufrir por Cristo, ¿no? Y es anunciado. Pero por otro lado es, ¿por qué? O sea, ¿por qué? No. Y no solamente eso, seguramente has encontrado otros. Hay uno también muy famoso, a lo mejor me la paso viendo videos, no sé, pero alguien está predicando el evangelio y de repente alguien llega y le da una bofetada, sin razón. No está ofendiendo, está diciendo, ¿sabes qué estaba diciendo? Creo, es Cristo te ama. Cristo te ama. Y alguien llega de la nada y le da una bofetada. ¿Por qué? Porque el evangelio produce en algunos un nuevo nacimiento y gozo, pero en otros, mis hermanos, de una manera sobrenatural, diría yo, porque no es natural, no es normal, produce un odio, produce que los corazones de las personas que no crean en este evangelio quieran, de verdad, si tuvieran la oportunidad de matarlos, lo harían sin pensar. Si no hubiera consecuencia por sus acciones, lo harían. Y Hechos 17, mis hermanos, nos está mostrando algo parecido. Los judíos arrastran a Jasón, arrastran a los hermanos y dicen una frase muy interesante. Esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Y Jasón los ha recibido. Ahora, yo busqué en el diccionario qué significaba la palabra trastornar y usé esa palabra como título porque no me parece tan descabellado de parte de estos hombres usar esta palabra. Mira lo que la definición de la Real Academia Española sobre esta palabra. Trastornar, hay 2 definiciones: invertir el orden regular de algo, es decir, cambiar algo que normalmente es así, y 2, alterar la normalidad del funcionamiento de algo o de la actividad de alguien. No estaban tan perdidos aquellos que los estaban acusando. Los estaban acusando injustamente, pero por aquello que los estaban acusando tenía mucho sentido. Estos hombres están cambiando lo que normalmente se hace. Estos hombres quieren invertir el orden regular de la vida de las personas. Y sí, el evangelio hace eso. Piensa en tu propia vida. Yo pienso en mi propia vida y puedo ver que yo no soy lo que fui hace 20 años. Y espero que por gracia de Dios no sea en 20 años lo que soy ahora. Pero eso es lo que hace la palabra. Eso es lo que hace la escritura. Cambia el orden. Estos hombres crean todo un alboroto, ponen en contra a la multitud. Ahora, de acuerdo a la escritura, ¿qué es lo que provocó que estos hombres, y no sé, tal vez mujeres, reaccionaran de esta forma en contra de los cristianos? De acuerdo a la palabra misma. ¿Quién me puede decir? Alguien que me ayude. La escritura. La escritura es lo que hizo que unos tuvieran una conversión, pero otros actuaran de este modo. Lo que para algunos, mis hermanos, serán noticias de gozo y consuelo, para otros serán noticias que los hará llenar su corazón de odio. El evangelio, mis hermanos, siempre, desde el principio, ha tratado de ser detenido. Pero los creyentes estamos llamados a aferrarnos a las palabras de Dios, porque son verdaderas y son aquellas que nos pueden salvar. Ve conmigo a la tercera escena, la cual es nuestro clímax. Y lo he titulado El Evangelio transformará a algunos. Se crea un alboroto. La gente está buscando a Pablo de noche. Está buscando a Silas, no los encuentran, los hermanos los esconden y mira lo que aparece ahora en nuestro clímax. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran, ¿qué dice? Incluso yo subrayé esto en mi Biblia, si lo quieres hacer, eran más nobles que los de Tesalónica, pues,
¿Qué razón? Recibieron la palabra, pero ¿cómo recibieron la palabra? Con toda solicitud. ¿Y qué más? Escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso, ¿qué dice? Muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Pablo tiene que salir de ahí. Su vida corre peligro, porque los hermanos o él mismo sabe que si no se va de ese lugar, le puede pasar lo mismo que Hechos 16. Y quién sabe ahora si la va a librar. Pero Pablo sale de ahí y sale en la noche. Ahora, va a ser un poco complicado, pero me ayuda el equipo de media a regresar a la primera imagen, por favor. Si me ayudan con eso. ¿Sabes cuánta distancia había entre Tesalónica y Berea? Nosotros estamos acá arriba, allá en Tesalónica, y después Berea es abajo. Uno puede decir, pues es un pedacito, ¿no? Son aproximadamente 80 kilómetros de noche. ¿Cuánto es de aquí a Toluca? ¿50? De aquí a Puebla, tal vez un poquito menos. 80 kilómetros. De noche, no sabemos si se fueron a caballo, si se fueron en burrito, si se fueron caminando. 80 kilómetros. Para salir de ese lugar a Berea. Tiene sentido que nuestro pasaje nos diga que, lo voy a volver a leer, versículo 10, enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar, si los mandaron de noche, al llegar, llegaron a la sinagoga, un día sábado. O sea, se aventaron toda la noche caminando y llegaron a predicar el evangelio. Y hay algo que pasa con este pueblo, que parece ser que no era un pueblo muy grande, aunque había una sinagoga también, pero hay algo que pasa, que de hecho nosotros hemos escuchado sobre este pueblo. Hechos 17 nos muestra que este pueblo no era igual que Tesalónica. Dice que este pueblo eran más nobles. Incluso hay una traducción que dice que eran más inteligentes que los de Tesalónica, más cultos. Aunque me gusta mucho más la traducción noble, eran más nobles, tenían un corazón noble. Pero no solo eso, dice que ellos sí recibieron la palabra, a diferencia de los otros judíos. Pero no solamente recibieron la palabra, dice, como idea número 3, lo hicieron con toda solicitud, es decir, de buena manera. Lo hicieron de buena gana. No solamente dijeron, bueno, ya, predícanos, no. Lo hicieron y dijeron, sí, queremos saber más. En cuarto lugar dice, escudriñaban cada cuanto las Escrituras. ¿Cuántos sienten ahí una pedrada que Dios les está aventando? ¿Cuántos de ustedes abren su Biblia solo los domingos? Y a veces a lo mejor ni eso porque ya la tenemos en pantalla. Gracias al equipo de media. Y en quinto lugar dice, no solamente escudriñaban, investigaban. Es decir, se les predica la palabra y ellos van y escudriñan para ver si lo que les están diciendo es cierto o no es cierto. Es increíble pensar en el hecho de Pablo llegando a la sinagoga y en esta ocasión no se amotinan o no crean un problema. Me imagino yo incluso hasta Pablo diciendo, ¿y a qué hora nos van a apedrear? ¿A qué hora nos van a querer? No, el pueblo está muy tranquilo. El pueblo está escuchando, está escudriñando. Me imagino yo, obviamente no con sus Biblias porque no tenían Biblias, pero prestando atención, yendo a las Escrituras, recuerda, Antiguo Testamento, yendo a los rollos. Y no es como que ellos tenían versículos y capítulos, ¿eh? O sea, no es como que Pablo les diga, sí, mira, escucha sobre el siervo sufriente de Isaías 53. Tenían que aventarse todo para descubrir qué es lo que Pablo les estaba diciendo y si lo que Pablo les estaba diciendo era verdad. Estos judíos tenían un comportamiento muy distinto que las demás ciudades. Ahora, mis hermanos, antes de elogiar únicamente a este pueblo, que creo que es bueno reconocer su labor, hay algo que quiero que prestes atención. Y lo que yo considero que precisamente hace diferente a este pueblo judío son las Escrituras.
Porque este pueblo escudriñaba diariamente las Escrituras. No era como que lo hacía de vez en cuando. No era como que ellos decían, no, esta no es pedrada para nadie, pero hay un versículo, no me acuerdo qué dice, pero dice algo, no me acuerdo en qué libro está, pero sé que dice algo como ayúdate que yo te ayudaré. ¿Les ha pasado, verdad? No, los hermanos de Berea eran personas que meditaban en las Escrituras, y considero yo que esto es precisamente lo que hacía diferente al pueblo. Que ellos eran de un corazón noble. ¿Qué es lo que ennoblece el corazón? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que lo hace a uno ser manso y humilde? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que transforma los corazones, mis hermanos. La palabra para estos hombres era muy importante. La palabra para este pueblo era la que regía sus vidas. Ellos la leían, no la leían de vez en cuando, no solo cuando se acordaban, diario. Y no solo la leían, la escudriñaban, la estudiaban. Me imagino yo que incluso entre ellos mismos se preguntaban, hablaban de la palabra de Dios. Ellos no tenían la oportunidad de llevarse una Biblia a sus casas y meditar en ella. Tenían que ir a la sinagoga todos los días. ¿Te imaginas eso? O sea, ellos iban. A lo mejor había unos judíos que vivían al lado, pero seguramente había unos que vivían lejos. ¿Y qué es lo que hacían? Iban a la sinagoga, meditaban en la palabra de Dios, la escudriñaban y la vivían. Estos judíos, a pesar de no ser creyentes todavía, creían en el poder de las Escrituras. Creían en el poder de las Escrituras. Para ellos, familia, la palabra verdaderamente era su todo. Y yo comencé precisamente haciéndote estas preguntas. ¿Para cuántos de nosotros la palabra de Dios es nuestro todo? ¿Para cuántos de nosotros verdaderamente decimos amar la palabra? Pero ¿cómo estamos meditando en ella? ¿Cada cuánto estamos leyéndola? ¿Cómo estamos poniendo en práctica la palabra? He escuchado de personas que dicen, yo no leo la palabra, pero la pongo en práctica. ¿Cómo? ¿Cómo? Necesitas escudriñar la palabra para poner en práctica la palabra. Y sabes, una vez que pienso, a lo mejor te ha pasado en esas ocasiones en las que ves una tierra tan fértil, una tierra negra, llena de los nutrientes necesarios para plantar algo, y que sabes que algo, cualquier cosa que plantes va a crecer ahí. Yo me imagino a Pablo de ese modo, viendo a los hermanos, viendo que sabían la palabra, que escudriñaban la palabra, que meditaban en ella, que la ponían en práctica. Y me imagino al apóstol Pablo viendo cómo solo lanzaba la semilla, sabiendo que iba a dar ese fruto. Y eso fue lo que sucedió. Nuestro clímax dice que, a diferencia de Tesalónica, muchos judíos. ¿Notaste eso? En Tesalónica dice pocos, pero en Berea dice muchos judíos y una multitud de griegos creyeron en la palabra, creyeron en Cristo a través de las Escrituras. Y sabes, familia, antes de pasar a nuestra cuarta división, quiero recordarte algo, porque sé que lo sabes, pero también sé que se te olvida y se me olvida muchas veces. La palabra tiene más poder de lo que muchas veces pensamos. La palabra transforma los corazones, así como lo hizo con los de Berea. Aún podemos ver que la palabra cambia el corazón del más vil pecador. Y sabes, una muestra de eso eres tú mismo. Tú y yo somos una muestra de eso, de que la palabra tiene poder. Lo decíamos al principio. Porque la palabra de Dios es suficiente para nosotros. Tú y yo debemos de confiar en ella en cualquier momento. La palabra dice de ella misma que es más cortante que una espada de dos filos. Su palabra fue la que creó todas las cosas. Su palabra sigue siendo igual de efectiva. Y aquí quisiera preguntarte algunas cosas y que puedas reflexionar junto conmigo. ¿Cuál es el cambio que en este momento tu vida necesita? ¿Cuál es el cambio que en este momento tu vida, tú sabes bien que tu vida necesita? Ese cambio lo puede hacer la palabra. ¿Con qué pecado estás luchando día con día, familia? Mis hermanos, déjame decirte que ese cambio, esa transformación,
Cristo, a través de su palabra, puede hacerlo. Y tú y yo tenemos que confiar en eso porque su palabra es poderosa. ¿Por qué razón hemos dejado de predicarle a alguien que durante un buen tiempo le predicamos? La verdad es que porque a veces desconfiamos de la palabra. No, es que ya le prediqué tanto, este no cambia con nada. Pero desconfiamos de la palabra. Desconfiamos en el poder que la palabra tiene para transformar los corazones. Y de manera indirecta nosotros estamos diciendo que a pesar de que creemos en estas palabras de Dios, no tenemos toda nuestra confianza en ella. Pero así como el pueblo de Berea a través de las Escrituras cambió su corazón y su forma de pensar, asimismo la palabra de Dios puede cambiar nuestros corazones y el de las personas que nos rodean. Ve conmigo a la cuarta división, la cual hemos titulado el Evangelio será odiado por otros. Mientras que el Evangelio será creído, amado por algunos, el Evangelio será odiado por otros. Resolución, versículo 13. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. ¿Cuántos kilómetros había de Tesalónica a Berea? El recorrido de un día, de una noche. Mientras que para unos, Pablo, Silas y Timoteo, mientras que para unos, este recorrido fue un recorrido para predicar el Evangelio y anunciar las buenas nuevas de salvación. Para otros, ese mismo recorrido lo usaron para detener el Evangelio. Fíjate qué interesante, que los judíos decidieron emprender este viaje de toda una noche, caminando o como en caballo, no lo sé, pero ellos decidieron recorrer todo ese camino con tal de que el Evangelio no fuera predicado. Tal vez alguien pudo haberles dicho, ¿a ustedes qué les importa? Ya no es su ciudad, ya se fueron de ahí, ya dejen a la otra ciudad en paz. Son 80 kilómetros, pero no. Ellos deciden hacer ese recorrido, mis hermanos. ¿Y sabes qué es lo que motiva el corazón de estos hombres? Dice el pasaje, la envidia. Eso es lo que motiva sus corazones, mientras que el corazón de Pablo está motivado por el gozo, por el amor de Cristo, por predicar a los gentiles. El corazón de estos judíos, que evidentemente no creían que estaban equivocados, es motivado por el odio. Ellos querían, o de hecho lograron agitar de nuevo a las multitudes para que el Evangelio no sea escuchado. Estos hombres están luchando directamente con Dios a pesar de que están creyendo que le hacen un favor a Dios. Así como Pablo en Hechos capítulo 9. Estos hombres se están oponiendo directamente a la palabra de Dios. Y su pecado los está llevando a oponerse a la verdad del Evangelio. Ahora, ¿no es esto algo común en personas caídas y sin la luz de Cristo hoy en día? ¿No es esto algo bastante común que no ha cambiado? Personas que tú tratas de hablarles del Evangelio y te dicen, mira, en el mejor de los casos, sigamos siendo amigos, pero no me vuelvas a hablar de tu Señor. No me vuelvas a hablar de tu Cristo. Él será muy tu Dios, pero yo estoy bien así. En el mejor de los casos. En el peor de los casos tenemos los ejemplos de Hechos. O tenemos los ejemplos de otros países en donde hay personas que han sido encarceladas, asesinadas, quemadas vivas a causa del Evangelio. El corazón del hombre es tan engañoso, mis hermanos, que aún estos hombres, conociendo la Escritura, se oponen a ella. A estos hombres no les importó dejar lo que estaban haciendo en su ciudad. No sé, pienso que tenían empleos, ¿no? Algunos eran los fariseos de ese lugar, encargados de la sinagoga. A estos hombres no les importó dejar su ciudad, su trabajo, su familia, sus quehaceres, porque lo que ellos creían que estaban haciendo era lo correcto. Pero en realidad estaban oponiéndose a la palabra de Dios. Cuando estaba meditando en esto que les acabo de compartir, se me vino un pasaje a la mente que está en Hebreos capítulo 10, versículo 31, que seguramente conoces. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
Y estaba pensando mucho en estas personas y en muchos otros que nosotros conocemos. ¿Te imaginas a este grupo de personas delante del gran trono blanco teniendo que dar cuenta de sus acciones a Dios? Cayendo en cuenta que todas las veces que ellos rechazaron su palabra y que estaban yendo en contra de su voluntad, todas esas oportunidades en las que ellos tuvieron de creer en el Evangelio y simplemente su corazón las rechazó. Esto es algo que también a nosotros, familia, debe hacernos reflexionar en algo. Porque nuestra familia, nuestros hermanos carnales, primos, padres, tíos, hijos, si ellos no creen y no ven este evangelio glorioso, dice la palabra de Dios que eso es lo que les espera. Yo sé que nadie de ustedes, nadie de aquí, en sus 5 sentidos, querría que un ser amado experimente estar delante del gran trono blanco y caer ante el Dios vivo. Horrenda cosa, dice Hebreos. Lamentablemente estos hombres tenían el corazón tan endurecido que querían hacer cualquier cosa para detener el evangelio. Mientras que al mismo tiempo Pablo y Silas querían que el reino de Dios siguiera creciendo. Acompáñame a la 5ª y última división de nuestro pasaje, versículo 14 y 15, la cual he titulado: El evangelio será predicado en todas partes. Este punto es bastante breve como conclusión de nuestra historia. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. ¿En dónde? En Berea. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, se fueron. La siguiente semana vamos a estar hablando de Hechos 17, aunque prediqué hace unos meses Hechos 17, vamos a darle un enfoque un poco distinto a lo que vimos hace unos meses, pero quiero que concluyamos esta historia de esta manera. La oposición al evangelio es constante en toda la carta, en todo el libro de Hechos, constante, capítulo tras capítulo. Y podemos ver que a pesar de eso, el apóstol Pablo no busca rendirse. Al contrario, él busca nuevas oportunidades para predicar el evangelio y ahora, junto con otros hermanos que lo conducen hasta el mar, lo dirigen hasta Atenas, una ciudad gentil en donde también hay personas necesitadas del evangelio. Nuestra historia, familia, termina de esta manera. El evangelio creciendo en diferentes regiones del mundo. Y me gustaría poder ir concluyendo este tiempo, haciéndote reflexionar o haciéndonos reflexionar, pensando cómo en muchas ocasiones nosotros como creyentes le hemos dado poco valor a la Escritura. Lo he dicho en otras ocasiones, pero últimamente ha habido esta ola, bueno, no últimamente, ya hace varios años, de cristianos llamándose reformados. Yo soy cristiano de las 5 solas, el tulip, el catecismo de Westminster. Ese es el bueno. No estoy diciendo que nada de lo que acabo de decir es malo, pero estas etiquetas, estos apellidos, soy cristiano reformado. Y sabes, cuando platicas con ellos, sus pláticas, más allá de ir a la Escritura, son sobre Calvino, sobre Martín Lutero, sobre artículos, pero no sobre la palabra. No todos, pero lamentablemente muchos creyentes podemos a lo mejor abrazar algo que no deberíamos estar haciendo, sino enfocarnos en la palabra de Dios. De nuevo, no estoy diciendo que todo esto sea malo, al contrario, es bueno y refuerza lo que la palabra del Señor dice. Pero como creyentes tú y yo debemos entender que la palabra de Dios debe ser nuestra guía en todo momento. ¿Estás teniendo problemas con tus hijos? Ve a la palabra de Dios.
¿Estás teniendo un problema con tu esposo o tu esposa? Ve a la palabra de Dios. ¿Estás teniendo un problema en tu trabajo? Ve a la palabra de Dios. ¿Estás teniendo un problema con quien tú quieras? Ve a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es suficiente. ¿Y sabes por qué la palabra de Dios es suficiente, familia? Porque Cristo está en la palabra. Porque Cristo es la palabra. Porque Cristo es el verbo hecho carne. Porque Cristo es el ejemplo perfecto de lo que la palabra nos muestra que debemos hacer. La palabra dice, ama a tu prójimo, pero nosotros en muchas ocasiones aborrecemos al prójimo. Y Cristo nos da ese ejemplo para decir, de esta forma se ama al prójimo, amándote yo a ti. La palabra de Dios nos dice, no robes. Y hay creyentes que roban. La palabra de Dios dice, no mientas, y mentimos. La palabra de Dios dice, no hagas esto en contra de alguien, y es lo primero que hacemos. Por esa razón necesitamos tanto la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios encontramos aquel que es el único que puede transformar los corazones a Cristo. Por esa razón me gustaría simplemente terminar con estas aplicaciones bastante sencillas, pero al mismo tiempo recordándote lo que mencionamos hace unos momentos. Confía en que la palabra tiene poder. Mi hermano, mi hermana, confía en que la palabra tiene poder. Pero segunda aplicación, no temas a lo que el hombre puede hacer. Teme a lo que Dios dice a través de su palabra. A veces por temor al hombre o por quedar bien con las amistades, con las personas a nuestro alrededor, desobedecemos la palabra. La palabra nos dice algo bastante claro y nosotros por tratar de encajar en algún lugar o de agradar a alguien hacemos lo opuesto a la palabra. No tengas temor al hombre, ten temor a Dios. Y para aquellos que nos acompañan por primera vez y no son creyentes, déjame decirte, necesitas creer en la palabra, porque esta es la única que puede cambiar tu vida. Ponte de pie, familia, por favor. Quiero que leas conmigo el argumento con el que iniciamos al principio del sermón. Lo vas a poder ver en tu pantalla. Porque la palabra de Dios es suficiente para mí. Yo debo confiar en ella en cualquier momento. Padre, gracias en esta tarde por tu palabra, Señor. Por recordarnos la suficiencia que encontramos en ella, Señor. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, nosotros hemos encontrado la vida eterna. Porque tu palabra, Señor, es la que consuela, es la que anima, la que corrige, la que instruye. Ayúdanos, por favor, Señor. Así como el pueblo de Berea, te rogamos que nos ayudes a confiar en ella. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.